Es mucho más que religión, se trata de una... Hoy vamos a empezar una serie de devocionales y me gustaría empezar con que hoy iniciemos lecturando la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6. Usted en casa puede leer todo este capítulo. Yo voy a leer algunos fragmentos, algunos versículos. ¿Está listo? Empecemos el día de hoy. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 6, dice versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en necesidades, en paciencia, en tribulaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en pureza, en conocimiento, en desvelos, en ayunos. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículos 17 y 18 dice, y salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quisiera hacer 4 preguntas a este devocional en este capítulo. La primera pregunta es, ¿qué lección puedo aprender de este capítulo? Y una de las lecciones asombrosas está en el versículo 14, cuando entendemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí, el versículo 14 habla sobre que nosotros somos morada de Dios. Y es interesante porque usted y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Dónde esté usted? Allí está Cristo. Vaya al mercado, vaya a un lugar bastante conocido, ya sea fuera, dentro de casa, ya sea en el trabajo, ya sea en el lugar más alto, más bajo, allí está el Señor, porque usted es templo del Espíritu Santo. Una segunda pregunta es, ¿qué pecado debo evitar? Y en estos versículos, sobre todo el versículo del capítulo, del verso 14, habla sobre el yugo desigual. Y debemos evitar el pecado de que nosotros participemos de todo lo que el mundo puede ofrecernos, de las obras infructuosas. Debemos evitar el pecado de caer en el error de participar y comprometernos con aquello que pueda no dignificar nuestra vida, sino corromperla. Porque cuando nosotros participamos de todo lo que es desigual, entonces vamos a alejarnos de Dios, entonces vamos a perder nuestra santidad y tarde que temprano vamos a terminar cayendo en las tinieblas. Así que el pecado que hay que evitar es participar y comprometernos de las cosas que puedan arruinar nuestra fe. Una tercera pregunta que podemos hacernos también es, ¿qué promesa encuentro en este capítulo? Y vaya, mi querido hermano, el versículo 18 dice, y yo seré vuestro padre y ustedes me serán hijos e hijas. La promesa maravillosa es que Dios es nuestro padre y nos pone a nosotros en una identidad que es muy digna, es que nos llama hijos e hijas. Y es interesante porque usted no debe sentirse que Dios está lejano, que Dios está distante. No, usted tiene que ver a Dios como su padre. Usted puede acercarse con toda libertad. Usted puede pedirle a Él porque usted es su hijo. Qué bella promesa, saber que es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Una cuarta pregunta que podemos también a este capítulo hacer es, ¿qué ejemplo debo seguir? ¿Qué ejemplo puedo aprender en este capítulo? Y hay un gran ejemplo y es el ejemplo de Pablo. Sí, es interesante porque a través de este capítulo, Pablo nos enseña a nosotros en que debemos poner nuestra confianza en Dios, solamente en Dios. Pero también nos enseña
a través de este capítulo que nosotros debemos depender de Él. En estos tiempos en los cuales estamos atravesando un momento de aislamiento, un momento de distanciamiento entre las personas, usted debe tener toda su confianza en el Señor, porque esto pasará. Recuerde que el Señor, juntamente con la prueba, también nos manda la salida. Así que el Señor sabe que podemos resistir, sabe que podemos vencer y sabe que tendremos victoria. Aférrese de Él, acérquese cada día más a Él como su hijo que es y véalo a Él como su Padre. Que Dios bendiga tu vida y que en casa puedas seguir leyendo todo este hermoso capítulo que va a llevarte a poder conocer más de Él y poder amarlo más. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bendiciones.